Y continuamos en nuestro espacio 360. Y mientras la dirigencia opositora radical venezolana, Estados Unidos y Europa literalmente están haciendo lo que pueden para evitar que en nuestro país haya elecciones, los argumentos que ellos arguyen contra nuestro país literalmente languidecen cuando se ve lo que está ocurriendo en otros lugares de América Latina, donde supuestamente hay democracia, pero ocurren hechos más similares a los de una dictadura. Específicamente nos referimos a lo que ha ocurrido en Ecuador y Bolivia, donde los expresidentes Rafael Correa y Evo Morales han sido vetados y se ha prohibido su participación para que la población vote o no por ellos. Algo que obviamente llama la atención, ya que esto ocurre en paralelo a las acusaciones y señalamientos que se hacen en Venezuela. ¿Por qué se acusa a Venezuela y no se señala la realidad evidente que hay en Bolivia o en Ecuador? Pues bien, simplemente por el cariz político de sus gobiernos. Algo que a continuación analiza en mayor profundidad Hernando Ospina, quien es colaborador de nuestro espacio 360 y a partir de este momento se une a 360. Profesor, lo escuchamos. ¿Qué tal, Boris? Y todos ustedes allá en BTV. Y un gran saludo también para todo este público que nos escucha y nos ve. Realmente para hablar de esta inhabilitación del expresidente Correa y del expresidente Evo Morales, tenemos que ir rápidamente a mirar cuándo comenzaron los golpes de Estado dentro de una democracia. Los golpes de Estado legislativos, como le hemos llamado a algunos, y es con el presidente Zelaya en Honduras, cuando lo sacan en pijama de su casa y lo botan del país en un avión. Luego esto se dio también, ese tipo de procederes con la presidenta Vilma en Brasil, con el presidente Lula, con la presidenta Kirchner, y ahora han utilizado o están utilizando al Poder Judicial, cuando no es al Poder Legislativo, para sacar del camino político a verdaderos líderes en sus países, como es el caso, estás en Bolivia y Ecuador. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces en Bolivia y tuve la oportunidad de vivir algunos años en Ecuador, de modo que yo conozco un poco esto. Comencemos por Bolivia. A ver, yo creo que hay que mirar también qué hicieron estas personas en estos países. En el caso boliviano yo recuerdo, y además leyendo al Che Guevara, supe que los indios, hasta hace muy poco, hasta que el presidente Evo estuvo ahí, no podían caminar por los andenes como los blancos, hay muy pocos blancos en Bolivia, digamos los mestizos. No podían entrar a muchos restaurantes donde entraban los blancos o mestizos. Y la pobreza era extrema. Bolivia era de los países más pobres del mundo junto con Haití. Llegó el presidente Evo Morales y comenzó a cambiar las bases estructurales de esta nación. Realmente para mí fue una de las revoluciones que en silencio se fueron dando, más fuerte, creo que más fuerte que la revolución bolivariana en Venezuela. Acompañado por el vicepresidente Linares, fue haciendo muchas transformaciones y dándole a la mayoría de la población, que es una población indígena, dándole la dignidad que se merecía y que se le habían robado desde la llegada de los conquistadores españoles. Pero bueno, hay una clase pudiente, poderosa en Santa Cruz, que es la que ha tratado de volver al poder, de sacar a estos indios del poder y además con la ayuda de la Unión Europea y Estados Unidos, porque Evo Morales cometió errores muy graves, entre comillas errores muy graves, como fue quitarle el gas y otros recursos estratégicos mineros a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esto es grave, esto le pasa como le pasó al presidente Chávez en Venezuela. Les quitó el petróleo a los norteamericanos, el petróleo venezolano a los estadounidenses. Además, como también pasó en Venezuela, como pasó en Ecuador, pasó en Bolivia. Muchos que eran pobres subieron a la clase media a partir de todas las posibilidades que dio
el presidente Evo Morales. Y no sé por qué, pero estos pobres cuando suben a clase media, cuando llegan los problemas, no quieren volver a creer de que pueden volver a ser pobres o tener necesidades, porque es que aspiran a ser ricos, lo que nunca van a llegar a ser. Y entonces eso se convierte sobre todo la pequeña burguesía intelectual, se convierte en un gran problema para los procesos de desarrollo. Entonces, resumiendo, como lo estoy haciendo todo esto, es simplemente otra jugada que los gobiernos neoliberales, gobiernos apoyados irrestrictamente por Estados Unidos, se permiten dar. Esta inhabilitación del presidente Evo Morales para que sea senador es tremendo. Esto no podría ocurrir en Venezuela, porque si lo hacen, se le viene el mundo encima a la revolución bolivariana. En el caso del Ecuador, yo recuerdo también con muchos compañeros que además que fueron guerrilleros en los años 80, que luego entraron a participar en la política abierta durante el gobierno del presidente Correa. Llegó un momento en que les comenzó a caer mal el presidente Correa, que era muy prepotente, que no hacía una revolución estructural, o sea, acabar con el sistema capitalista de una vez y declararse socialista o comunista. Y para mí la respuesta, cuando yo escuché hace muy pocos años a estos compañeros, yo les decía, para mí el presidente Correa sí está haciendo algo muy importante en el país, ha hecho cambios, porque yo conocí a un Ecuador donde niños y niñas tenían que estar hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, los fines de semana, vendiendo chicles y bombones en la zona rosa, niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, niñas de 10 años, con sus madres o solos vendiendo. Y cuando con el presidente Correa esto no se volvió a ver. Yo fui testigo de eso. El Ecuador se desarrolló tanto como a su medida en Bolivia, y se desarrolló muchísimo más que en Colombia. Ejemplos concretos: las carreteras en el Ecuador eran autopistas, en Colombia eran huecos, son huecos. Las carreteras panamericanas en Colombia. La pobreza en Colombia aumentó, mientras en el Ecuador y Bolivia disminuyó. Lógicamente esto trajo contradicciones. Además, el presidente Evo Morales, que expulsó a la DEA y la CIA de Bolivia, el presidente Correa también expulsó a la CIA, porque era la CIA y la embajada norteamericana quien elegía a los generales y al jefe del Ministerio de Defensa, y además les pagaba. Y eso lo acabó el presidente Correa, y los limitó en sus deseos de riqueza y explotación de riqueza en este país. El presidente Correa se echó también a la clase media enemiga, que esta clase media debería decírsele, como lo dijo el presidente Evo Morales, una clase a medias. La pequeña burguesía intelectual comenzó a ser una gran oponente del presidente Correa, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Nicaragua, de los procesos de cambio. Entonces, con el presidente Correa, además, ahora para que lo inhabiliten como vicepresidente, que le han metido una sanción de 21 años, que no puede presentarse a ningún cargo público, esto lo decidieron en menos de un año la Sala de Casación, cuando normalmente hay otros casos de un expresidente, se demoraron 20 años en tomar una decisión. Con el presidente Correa ni un año siquiera. O sea, simplemente es un castigo o miedo a que estas personas, estos dirigentes que han transformado sus naciones, porque Bolivia fue totalmente diferente con el gobierno del presidente Evo Morales, y con el presidente Correa jamás había tenido un gobierno así. Le guste a quien le guste, hasta mis mismos compañeros que tengo allá, ha sido así. El Ecuador cambió. Ahora yo no sé qué estarán pensando de este gobierno de Lenín Moreno, que es un hombre de la CIA, que fue reclutado por la CIA cuando él estuvo en Suiza, cuando era vicepresidente, y que tiene de nuevo Estados Unidos el poder tanto en Bolivia como en Ecuador. O sea, han sido golpes, no golpes de Estado porque no estaban ahí, pero han sido golpes e inhabilitaciones llevadas muy en concreto contra personas que podían volver a ganar
una gran popularidad y podrían quizás volver a llevar sus pueblos adelante. Creo que me he extendido bastante, me disculpan por favor, siempre hablo mucho. Traté de resumir lo más posible. Espero que esto les aporte algunas luces a esto que se está dando en Bolivia y en Ecuador. Un gran abrazo a todos y todas ustedes. Gracias al profesor Hernando Calvo Espina por este análisis exclusivo para nuestro programa 360.